Hermanos, a la casa del Señor. Vamos a seguir con nuestro estudio, hermanos, en Primera de Corintios, si son tan amables, capítulo número 3, hermanos. Primera de Corintios, capítulo número 3. Ya cuando estén ahí, hermanos, me pueden decir amén, para saber que lo han encontrado. Primera de Corintios, capítulo número 3. Bueno, para saber que lo encontró, pon en pie, hermanos, pon en pie para saber que lo han encontrado, para estar yo más seguro de eso, hermanos, para que leamos todos la palabra de Dios, saber que sus ojos están ahí. Vamos a leer, hermanos, leo para ustedes los versos del 1 al verso número 4. Primera de Corintios 3, versos del 1 al 4. Vean, hermanos, lo que dice las últimas palabras del verso número 4. Me gustó ponerle este título al estudio, pero mejor lo cambié. Pero vean lo que dice las últimas palabras como pregunta. En el versículo 4 dice, como pregunta, ¿no sois carnales? Y quise poner, hermanos, ese título a la enseñanza, pero dije, no, mejor no. Mejor le voy a poner, hermanos, el título para que piensen eso, que diga, hermano, ¿por qué no creces? Casi es lo mismo, pero al revés. Hermano, ¿por qué no creces? ¿Por qué no creces? Vean, tenemos, hermanos, el Espíritu Santo orando en nosotros, que nos ayuda a crecer. Tenemos la palabra de Dios, que es el agua que nos lava, que nos limpia. Tenemos una iglesia. Entonces, hermano, ¿por qué no creces? Entonces vamos a leer conmigo los versos, bueno, leo para ustedes del 1 al 4. El apóstol Pablo comienza diciendo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a qué, hermanos? Carnales. ¿Como a qué? Niños. Muy bien. Vean las palabras que les estoy diciendo que me ayuden. Carnales, niños. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois, ¿qué, hermanos? Carnales. Y ahí tenemos punto y coma como para detenernos un rato. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, parece que estamos leyendo Gálatas 5:20 tanto, donde habla las obras de la carne. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois qué, hermanos? Carnales. ¿Y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois qué, hermanos? Carnales. Carnales. Así quería poner el título. ¿No sois carnales? Pero dije, no, es muy grosero. Se van a enojar. Hermanos, se enojan conmigo, hermanos. Yo les dije el miércoles, yo les amo, hermanos. Yo les amo. Ustedes, algunos de ustedes no estuvieron. Yo les dije, yo les amo. Y todos tenemos, la verdad, hermanos, que todos tenemos que crecer. Todos. Desde el pastor hasta el maestro, hasta el niño, todos tenemos que crecer. Todos tenemos que crecer. La pregunta es, ¿por qué no creces? Buena pregunta. Hermanos, es la naturaleza. Y lo vemos. En la naturaleza de las plantas, la naturaleza de los animales, la naturaleza del ser humano. Un niño nunca se va a quedar bebé. Va a crecer. Vamos a ir del hogar. Vamos a envejecer. ¿Por qué? Porque ese es el transcurso de la vida. Una planta se va a sembrar y va a crecer, hay que cuidarla, hay que regarla, hay que quitarle las plagas que tiene, pero esperamos que dé ¿qué? Fruto, que crezca, que dé fruto. Hermano, ¿por qué no creces? Vamos a orar. Padre, solamente rogamos, Señor, que nos guíes con tu Santo Espíritu y que podamos, Señor, apreciar tu palabra y
y pues crecer, Señor, porque ese es el propósito de este estudio. Háblanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Tomen asiento. Quiero que vean, hermanos, el primer versículo que dice, de manera que yo, hermanos. La carta, hermanos, si sabemos y nos recordamos, fue escrita a una iglesia, fue escrita a hermanos. Ahora, que todos los que estaban allí fueran hermanos, eso ya es otra cosa, pero la carta fue escrita a una iglesia de hermanos, de cristianos, salvos. Por eso en el primer versículo dice, a la iglesia que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús. Entonces esta carta fue a ellos. Lo vuelvo a repetir, de que todos los que estaban allí hayan sido salvos, eso ya es otra cosa. Luego el apóstol le dice, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe, porque me estoy viendo que los resultados que ustedes están dando parece que son de personas que no son salvas. Entonces, examínense a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. ¿Por qué no creces? ¿Por qué no nos examinamos? A lo mejor no. A lo mejor somos personas naturales. El apóstol Pablo ya, hermanos, en el versículo 3 ha hablado de 3 personas. Y una de esas 3 personas, sin duda alguna, aquí estamos. Estamos las 3, o estamos los 2, o estamos una clase de personas. Pero vean lo que dice, hermanos, la palabra de Dios en el capítulo 2, versículo número 14. Primera de Corintios 2, verso número 14. Dice la palabra de Dios. ¿Sí están ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios. No sé, hermanos, si predicarles o enseñarles. Tengo ganas de predicarles, pero voy a enseñarles. Pero el hombre natural, dice, no percibe. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Qué es? ¿Quién me puede decir qué es un hombre natural? Alguien levante su mano. ¿Qué es un hombre natural? Si el pastor no. Pablo tampoco. Exactamente. El hombre natural es una persona que no ha tenido el nuevo nacimiento, que no se ha encontrado con el Señor Jesús. Es una persona natural, es una persona común y corriente. Esa persona natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque dice la Biblia que las cosas se han de discernir, ¿qué? Espiritualmente. A ellos, dice la palabra de Dios, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero también ellos van a dar cuentas al que está preparado. Ellos dicen, ¿para qué lees tanto la Biblia? Pues siempre es lo mismo. Siempre la misma letra, los mismos versículos, los mismos capítulos. Sí es cierto eso. Pero también es cierto que cada vez el Hijo de Dios que abre las Escrituras, cada vez que abre las Escrituras, es lo mismo, pero Dios nos habla de manera diferente. Entonces, sí es cierto lo que ellos dicen, es lo mismo. ¿Para qué vas tanto a la iglesia? Es lo mismo. No es lo mismo. Porque ellos no entienden. Ellos agarran la Biblia y se enfadan, se duermen, no la entienden, tratan, pero no quieren porque son naturales. Y no pueden, obviamente no pueden crecer. Porque no pueden, no entienden. Para ellos es locura, dice la palabra de Dios. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, pues no las puede entender. ¿Por qué? Porque se tienen que discernir espiritualmente. Si no tiene el Espíritu Santo, no va a poder entender. Pero si usted y yo tenemos el Espíritu Santo, hermanos, es bien fácil entender la palabra de Dios. Es bien fácil. Es bien fácil entender que Cristo murió por nosotros los pecadores, que nosotros somos pecadores. Es fácil entender, hermanos, lo más esencial que nos enseña la palabra de Dios, que somos pecadores, que Cristo murió por nosotros, que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, creer, confesarlo con la boca y creer en nuestro corazón. Es bien fácil, pero el hombre natural no entiende. ¿A poco así de sencillo? ¿A poco así de fácil? Así de sencillo y así de fácil. Entonces tenemos una persona natural, que es una persona que no ha tenido el nuevo nacimiento. Si usted aquí es una persona que no ha tenido el nuevo nacimiento, es una persona natural. Y lo que yo vaya a decir le va a costar mucho trabajo entender lo que yo trato de enseñar. Tenemos otra clase de personas. Vean el versículo número 15. Versículo número 15 del mismo capítulo. Primera de Corintios 2, versículo 15 dice: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Este versículo, hermanos, el espiritual juzga. Quiere decir que el espiritual discierne, el espiritual entiende,
El espiritual, nosotros como espirituales, dice la palabra de Dios, hermanos, todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Conviene. Nosotros juzgamos qué es lo que nos conviene, qué es lo que no nos conviene, qué nos es lícito y qué no nos es lícito. De esa manera, hermanos, nos vamos alejando de las cosas del mundo, del pecado, de sus vicios, de sus fornicaciones, de sus enseñanzas erróneas. ¿Por qué? Porque somos espirituales. Ahora, hermanos, el espiritual no es aquella persona que anda caminando en el aire porque es espiritual, que se siente que es lo máximo. El espiritual simple y sencillamente, hermanos, es aquella persona, aquel hermano que hemos recibido la inspiración de la palabra de Dios. Somos espirituales. Tenemos el Espíritu Santo. Hemos sido sellados. Y un día, hermanos, cuando Cristo nos llame o cuando moramos, no vamos a ir al infierno, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Somos espirituales. Si usted en alguna ocasión invocó el nombre de Dios, Cristo está en su corazón, usted es salvo para siempre, para siempre. Viva como viva, pero asegúrese de que hizo una decisión. Ahora, si usted vive de una manera que no le agrada a Dios, usted va a pagar las consecuencias, o usted va a ser como en la otra clase de persona que vamos a ver ahorita. Entonces tenemos dos. ¿Cuál y cuál, hermanos? Natural y el espiritual. Vamos con el 3. Versículo número 1. De manera que yo, hermanos. Esa palabra hermanos implica cariño, hermanos. Implica amor. Implica cariño para los hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, usa esta palabra porque pues el apóstol ya les había hablado y el apóstol decía lo que decía, pero lo decía con amor, con el propósito de edificar a la iglesia, con el propósito de que los hermanos se edificaran. Y dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Pero después, muy importante la palabra que sigue, como a qué, como a niños. Estos corintios, hermanos, no eran personas inconversas, a lo que estamos viendo aquí. Carnales se refiere a que eran niños, que les faltaba madurar. Exactamente, gracias, hermano. Les faltaba madurar, les faltaba crecer. El apóstol Pablo, vean lo que dice en el capítulo número 1 y versículo número 12, dice la palabra de Dios en el 1:12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Con esto, hermanos, ellos demostraban que eran niños. Estaban discriminando a los hermanos, a los que les enseñaban, a los que predicaban. Y eso, hermanos, es pecado y es falta de madurez. El apóstol Pablo por eso les dice, yo no puedo hablarles como espirituales, tengo que hablarles como a niños. Entonces ellos, hermanos, no eran naturales, eran niños en Cristo. Por eso, hermanos, me gustó ponerle el tema, ¿por qué no creces? ¿Por qué no creces? Vean lo que dice el versículo número 2. Os di a beber, ¿qué, hermanos? Leche. Es el primer alimento que un bebé toma cuando es nacido. Cuando nace es lo primero que un bebé toma, leche. Él no puede tomar carne, no puede comer frijoles, no puede comer picadillo, no puede comer solo leche. Solo tiene que comer leche.
Hasta después de unos meses hay que darle un poquito de yogur con la cuchara, hay que darle algo que su cuerpo lo pueda sostener para que se vaya fortaleciendo, para que vaya creciendo, para que vaya agarrando fuerzas. ¿Verdad que sí, hermanos? Para que se vaya ejercitando su cuerpo, para que vaya creciendo. Pues ese es el propósito de cada cristiano, hermanos. Que crezcamos, que nos fortalezcamos en el Señor. Estoy pensando, hermanos, en Judas. Vean lo que dice, y lo miré ahorita apenas en la mañana. Vean lo que dice Judas, hermanos. Judas capítulo, el que quiera buscar. Judas. A veces se pierde un poquito ese libro, pero está antes de Apocalipsis. Judas, versículo número 20. Judas, versículo número 20. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Amén. Vean lo que dice Judas, versículo número 20. Pero vosotros, amados, ¿qué dice, hermanos? Edificándoos sobre vuestra santísima fe. Edificándoos. Lo voy a volver a repetir, hermanos. Nuestra vida espiritual es como la casa, es como el edificio, que se tiene que poner el fundamento, el cual es ¿quién, hermanos? Cristo. Se tiene que poner el fundamento. Después del fundamento, hermanos, siguen las paredes. Hay que edificar, hay que crecer, hay que poner un ladrillo, hay que poner otro ladrillo, hay que ponerle el techo. Debemos de crecer. No debemos de quedarnos, hermanos, como los de Corintios. ¿Por qué, hermanos, habemos tantos cristianos sensitivos, heridos? Porque parecemos niños todavía. Y no tenemos que agarrar al hermano con pinzas porque no vaya a ser que se ofenda. Años en el evangelio. Años en la iglesia, años escuchando al mismo predicador, años escuchando la misma Biblia. Y todavía estamos, hermanos, como los de Corinto, parecemos niños. No me digan nada porque estoy a punto de renunciar de la iglesia. Y dice aquí la palabra de Dios, hermanos, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Todo empieza, hermanos, con la fe. Todo empieza con la fe. Después de la fe hay que edificar, hay que crecer, hay que seguir adelante. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Si regresamos a Corinto, Primera de Corinto. Primera de Corinto. Por esto, hermanos, los hermanos no eran fuertes porque había divisiones, eran niños, mostraban muy poca madurez. Vean lo que dice el capítulo 2, versículo 6, capítulo 2, versículo número 6. Dice la palabra de Dios, hermanos, 2, 6, el apóstol Pablo dice, bueno, vamos a ver desde el 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pero vean lo que dice el versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué, hermanos? Madurez. El apóstol Pablo dice, yo fui a vosotros
Y fui con temor y temblor, fui humildemente. No porque yo no tenga sabiduría, pero la sabiduría que yo les voy a hablar, ustedes no pueden entenderla. Yo hablo sabiduría con aquellos que han alcanzado madurez, pero ustedes no puedo, porque yo, hermano, no puedo hablarles como espirituales. Tengo que hablarles como a niños, porque no tienen la capacidad, no tienen la sabiduría para entender, en otras palabras, lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Una vez más, 1:12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Por eso no se portaban como espirituales los hermanos, porque había divisiones. Por eso no se portaban como espirituales, como a personas totalmente entregados con madurez a las direcciones del Espíritu Santo. En ese tiempo Pablo no pudo hablarles como a hermanos bien desarrollados en su crecimiento espiritual. Lo voy a volver a repetir. Por eso no se portaban como espirituales, como personas totalmente entregados con la madurez a las direcciones del Espíritu Santo. En ese tiempo Pablo no pudo hablarles como a hermanos bien desarrollados en su crecimiento espiritual. Yo les preguntaría, hermanos, en esta mañana, ¿cómo está su vida espiritual? ¿Ha usted estado creciendo últimamente? Lo voy a volver a repetir. Tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad que sí, hermanos? Tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios nos ayuda. El Espíritu Santo de Dios nos lo dejó para que nos ayudara en nuestras debilidades. Para eso está el Espíritu Santo. Tenemos las herramientas. Tenemos, hermanos, la palabra de Dios. Hermanos, ignorantes no somos. Aquí se habla mucho la palabra de Dios. Ignorantes no somos. Sabemos cómo nos debemos de comportar. Sabemos cómo debemos de vivir. Sabemos qué le agrada a Dios y sabemos qué no le agrada a Dios. Conocemos lo suficiente como para vivir diferentes. Y lo vuelvo a repetir, todos necesitamos crecer. Yo estaba pensando, hermanos, al estudiar esto, ¿cuánto tiempo tengo yo dando una clase de escuela dominical? ¿Será que ahí llegué? Le decía yo al Señor, Señor, ¿eso es todo lo que voy a dar? ¿Eso es todo lo que puedo hacer? Y yo sentí, hermanos, a lo mejor eso es el don que yo tengo. A lo mejor no puedo predicar. A lo mejor no voy a ser misionero. A lo mejor no voy a ser pastor. A lo mejor el don que yo tengo es solamente enseñar. Aquí me quedo. Pero a lo mejor Dios tiene algo más. ¿Por qué no crezco? Porque no tengo interés. Eso es todo. No tengo interés en crecer. No tengo interés en como dijo el apóstol Pablo, Cristo me asió, Cristo me agarró y no tengo interés de agarrar aquello por lo cual Cristo me agarró. Todos, hermanos, tenemos que crecer, todos tenemos que crecer. Dije, todos tenemos que crecer. Amén. Desde el más pequeño hasta el más grande. No podemos quedarnos como enanitos, hermano, no podemos, no debemos. Ahora, si estamos en una iglesia donde no se nos enseña, donde no se nos predica, donde no se nos exhorta, pues, ¿cómo vamos a crecer? Pero se nos ha enseñado y sabemos. Vean, hermanos, lo que dice Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo número 1. En Segunda de Pedro, capítulo número 1. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Cuando están ahí me dicen amén, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios, Segunda de Pedro,
capítulo número 1, versículo número 5. Estaba en primera y segunda. Dice la palabra de Dios, hermanos, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Segunda de Pedro 1:5 dice la palabra de Dios. Vean desde el 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Y luego dice, hermanos, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Le está hablando a los cristianos, dice, habiendo huido de la concupiscencia que hay en el mundo. Si hemos huido, hermanos, de la concupiscencia, es decir, si hemos sido salvos, si tenemos el Espíritu Santo, ¿qué es lo que nos corresponde hacer? Edificarnos, porque si no, hermanos, vamos a volver a donde estábamos. Si huimos, si Cristo nos ha salvado, pero no hay crecimiento, vamos a volver a donde estábamos. Por eso vean la recomendación que nos da en el versículo número 5. Vosotros también, poniendo, ¿qué, hermanos? ¿Toda qué? Diligencia, prontitud, rapidez. ¿Cuánto tenemos, hermanos, en el cristianismo? ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto hemos crecido? ¿Será que ya llegamos? No creo. ¿Saben cuándo vamos a llegar? Cuando seamos iguales que Cristo. Hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Hasta allí vamos a decir, llegué. Ahí nos podemos tirar una hamaca, cruzar nuestras manos y decir, soy como Cristo, he llegado. ¿Saben cuándo va a ser? Nunca, hasta que Cristo nos lleve a su presencia. Por lo tanto, mientras estemos aquí en la tierra, su deber y mi deber es crecer y crecer y crecer y crecer. Amén. Y crecer. Amén. Dice la palabra de Dios, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra, ¿qué, hermanos? Fe. Todo comienza con la fe. Si tú no tienes fe, no puedes crecer. No te esfuerces. No te frustres, no puedes crecer. Eres una persona natural, no puedes, no te frustres. Yo no voy a la iglesia porque ahí me dicen que tengo que crecer y que tengo que hacer esto y que tengo que... Yo no puedo. ¿Cómo vas a poder si no tienes fe? No tienes el fundamento. Pero si usted tiene el fundamento, tiene el poder, tiene la capacidad de edificarse. Dice la palabra de Dios, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud. A la virtud, ¿qué, hermanos? Conocimiento. ¿Cuánto conocemos la palabra de Dios? ¿Cuánto leemos la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a crecer si no leemos la Biblia? ¿Cómo? Planta crece. ¿Por qué no creces? Pues ¿cómo va a crecer si no le ayudo? No le echo agua, no la abono, no la riego y me enojo porque no crece. ¿Cómo va a crecer? ¿Cómo vamos a crecer si no leemos la palabra de Dios, hermanos? Vamos a estar como los de Corintios, como niños. Dios nos ha salvado, hermanos, a todos con un propósito. Nos ha dado una iglesia con un propósito para edificarnos. Por eso la palabra dice que Él dejó apóstoles y maestras, apóstoles, pastores y maestros, para que nos edifiquemos, para que estemos preparados si acaso Dios quiere que hagamos algo para su nombre, para su gloria. Pero... hermano, no se enoje conmigo, no se enoje conmigo. Pero estamos, hermanos, bien cómodos. No crecemos. Dice la palabra de Dios, hermanos, conocimiento. Al conocimiento dice dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. ¿Cuándo fue, hermanos, la última vez que usted sintió que le puso un ladrillo a su casa espiritual? Ya el fundamento ya está. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted le puso un ladrillo a su vida espiritual? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue cuando usted, por medio de una enseñanza, por medio de una predicación, dijo, yo quiero eso? Pero hermanos, el domingo pasado, después del martes, yo le dije al pastor, yo quiero lo que usted predicó. ¿Qué predicó? ¿Quién sabe qué predicaría? ¿Saben qué predicó? Predicó de Efesios. Que nosotros debemos de dejar el viejo hombre. Vestidos de nuevo. Yo le dije al pastor, yo quiero eso.
Si no queremos, si no anhelamos, si no deseamos, ¿cómo vamos a crecer, hermanos? ¿Cómo vamos a crecer? Venimos, yo no sé conmigo, hermanos, venimos y salimos y se nos olvidó lo que se enseñó. Nos emocionamos, nos gusta escuchar, nos gusta que estemos aquí, que nos digan, que nos hablen. Salimos, no agarramos nada. ¿Cómo vamos a crecer? Y aquí dice la palabra de Dios que nos edifiquemos, que crezcamos. Que crezcamos. Vean Efesios, hermanos. Vean Efesios. Efesios capítulo número 2, versículo número 20. Dice la palabra de Dios, Efesios 2, 20. Dice la palabra de Dios. ¿Cuál es la primera palabra, hermanos? Edificados. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero la primera palabra dice, edifíquense, crezcan, aprendan. Hermanos, un día, hermanos, no sé, hermanos, no sé, un día nos vamos a ir de aquí, no vamos a tener la iglesia que tenemos aquí. ¿Por qué no atesorar? ¿Por qué no aprender? ¿Por qué no crecer? ¿Por qué un día puede ser que Dios nos lleve para nuestro país, para nuestro rancho, y vamos a ir bien preparados porque fuimos diligentes en adquirir lo que se nos está enseñando aquí para ir a enseñar a alguien más? Pero hermanos, si estamos aquí, si estamos durmiéndonos, si no estamos poniendo atención y luego el Señor nos lleva para otro lugar, vamos a decir, ¿por qué no puse atención? ¿Por qué? Dicen los profetas, ¿por qué no escuché el consejo de los que me adoctrinaban? ¿Por qué no escuché? ¿Por qué no aprendí? Años. Y vengo acá, Dios me ha movido y no sé ni cómo comenzar, no sé ni qué decir, no sé ni reunir a mi familia, no sé predicarles. Tantos años, debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como aquí, hermanos, carnales. ¿Cuántos? No me malinterpreten, carnales habemos aquí, es decir, niños. ¿Cuántos niños? Venimos, nos sentamos, escuchamos y seguimos igual. Seguimos igual. ¿Por qué no creces, hermano? ¿Por qué no creces? Filipenses capítulo número 3. Filipenses capítulo 3. Verso número 12. Verso número 12 dice la palabra de Dios. ¿Ustedes saben quién era el apóstol Pablo? Y vean lo que dice, hermanos, el apóstol Pablo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, sigo adelante, prosigo, por ver si logro asir quiere decir agarrar, por ver si logro agarrar aquello para lo cual Cristo me agarró a mí. Es decir, hermanos, el apóstol Pablo dice, yo sigo adelante a ver si logro agarrar aquello, por lo cual Cristo me agarró a mí. La iglesia, hermanos, es un hospital donde entramos, hermanos, enfermos, como usted quiera. Entramos a una iglesia enfermos del mundo, del pecado. Aquí, hermanos, en la iglesia, el Señor nos pone, nos planta. Él nos ha agarrado con un propósito. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. Usted su vida no fue un accidente. Tiene un propósito su vida. Dios lo ha puesto, sea en esta iglesia o en otra iglesia, con un propósito para edificarlo, para agarrar la hoz, para usar el agua, para que usted se vaya purificando. Después de que Dios lo agarró para eso, usted tiene que agarrar aquello por lo cual Dios lo agarró a usted. Y dice exactamente lo que dice el apóstol Pablo.
No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo, dice el apóstol Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué dice el 14, hermanos? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, hermanos, el gran apóstol Pablo, lo vuelvo a repetir, 13 epístolas, 13 cartas. ¿Cómo sufrió el apóstol Pablo? Y él no estaba satisfecho. Él decía, no, yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, yo no lo he alcanzado, dice el apóstol Pablo. No estaba satisfecho con la vida espiritual, con la manera de ser usado por Dios. No estaba satisfecho. Hermanos, si yo fuera el apóstol Pablo, no, hombre, olvídense. Hermano, yo me levantaría el cuello y dice, ya llegué. Ya la hice, pero él dice, no, yo prosigo a la meta. ¿Saben, hermanos? La meta se está refiriendo, hermanos, a aquellos atletas que participaban, que corrían, y ya al final de la carrera, hermanos, estaba la meta, y ahí decía, bienvenido, has llegado. Allá, hermanos, en la meta estaba la recompensa. Allá en la meta estaba el premio. Allá en la meta estaba lo que le iban a dar por haber ganado. Y el apóstol Pablo dice, yo prosigo a la meta. Allá. Los ojos puestos en quién, hermanos? El Jesús. Él tenía una meta. Él quería seguir adelante y no estaba satisfecho. ¿Y nosotros, hermanos? No se enoje conmigo, pero estamos, lo vuelvo a repetir, muchas veces como los corintios, niños. Sigamos adelante en Efesios capítulo número 4. Efesios capítulo número 4, versículo número 11. Efesios 4, 11. ¿Están allí, hermanos? Hermanos, es Biblia lo que le estoy enseñando, es Biblia. Hay versículos, son versículos. Son versículos, no digan ¿qué está? No, ahí está, hermanos, ahí está. Vean el versículo número 11 del capítulo 4. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Propósito, a fin ¿de qué, hermanos? Perfeccionar a los santos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Usted no sabe qué ministerio tiene para usted el Señor más para adelante. Usted no sabe. A lo mejor Dios lo va a llamar a otro lugar a ser pastor. A lo mejor usted puede ser misionero. A lo mejor usted puede ser maestro. El propósito aquí es lo que dice que Él, dice la palabra de Dios, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quién son los santos? Pues nosotros. Nosotros somos los santos. Apartados, separados, somos los santos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vean lo que dice el 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, igual que los de Corinto, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Saben cuándo nos vamos a quitar a los pastores de encima, a los misioneros, a los evangelistas y a los maestros? Nunca. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir perfeccionándonos hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, al varón perfecto. ¿Quién puede levantar su mano y decir, ya llegué, no necesito más? Nadie. Porque si lo hace, estaríamos mintiendo. Necesitamos, hermanos, crecer. Necesitamos, hermanos, aprender. Hay mucho, hermanos, mucha tierra que debemos conquistar.
Como le dijeron a Josué, hay mucha tierra que tienes que conquistar. Hay muchos hermanos que tenemos que abandonar. Hay muchos pecados de los cuales tenemos que apartarnos, ¿sí o no? ¿O será solo yo? Pero hay muchos pecados en los cuales tenemos que abandonar. De esa manera crecemos. Si no abandonamos pecados, no crecemos. Hay muchas cosas que tenemos que dejar y hay muchas cosas que tenemos que comenzar a hacer. ¿Cuántos hermanos vivimos? No se enoje conmigo. Pero ¿cuántos cristianos no vivimos como vivió Sansón? En plena y total rebeldía. Cristianos, salvados por la sangre de Cristo, pero que su vida no dio fruto. Sabemos, hermanos, que fue salvo porque Hebreos 11 lo nombra. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría hablando de Barak, de Sansón. Vean, hermanos, usted la vida de Sansón y pensemos, hermanos, si Sansón viviera en este tiempo, pensemos si por la cabeza nos cruzaría de que era un hijo de Dios, jugando con las cosas de Dios, con el voto que le había hecho el Señor, el voto de Nazareato, llegando, hermanos, a prostitutas, a rameras. Le dice a su papá, búscame a esa mujer. Y su papá le dice, pero Sansón, no hay aquí hijas de nuestro pueblo para que vayas con una filistea, con una enemiga de Dios, de nosotros. Y le dice, tómamela porque me agrada, me agrada. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos dejamos ver, llevar por los gustos, sin pensar si a Dios le agrada o Dios no le agrada? Por nuestros deseos. ¿Cómo vamos a crecer así, hermanos? Mire, cierren. No lea su Biblia, ciérrela, déjela y no la lea. Y dígame, ¿cómo va a crecer? ¿Se va a dejar llevar por sus gustos, por sus deseos, por la vista, como lo hacía Sansón? Miraba a una mujer y se llegaba a ella, hermanos. Hijo de Dios. No vemos, hermanos, una vida de oración en la vida de Sansón. Hasta que ya, hermanos, ya no podía más. Hasta que, acuérdate de mí y dame fuerzas para hacer lo que tenía que hacer. Fue una oración bien pequeña la que hizo Sansón. A propósito, ¿cuánto oramos? ¿Cuánto tiempo pasamos de rodillas? Hermano, ¿por qué no creces? Ahí está la respuesta. Porque no oramos. Porque no la usamos. Porque no dependemos del poder de Dios. Sansón, hermano, se pone ahí a tomar vino. Un cristiano tomando vino. Pues con razón no crecemos. Con razón siempre estamos en el mismo lugar. Se pone Sansón a hacer apuestas. A ver, adivíname esta apuesta y yo te voy a dar vestidos y a ver, adivínamela. Un cristiano apostando. Ustedes saben que las apuestas no son para nosotros. Pues con razón no crecemos. ¿De qué sirve que estemos en la iglesia? No les digo que no vengan, hay que venir, vengamos a la iglesia. Pero ¿de qué sirve venir a la iglesia si a rato estamos tomando vino, a rato estamos apostando? Entonces, ¿dónde está la semilla que fue sembrada? Pues viene el diablo y se la lleva. ¿Cómo vamos a crecer? Qué vergüenza, hermanos, ya para
Para Sansón, vean el libro de Jueces, hermanos. Jueces capítulo número 16. ¿Ya están ahí, hermanos? Versículo 24. Jueces 16, 24. Y viendo el pueblo, alabaron a sus dioses diciendo, Jueces 16, 24. Y viendo el pueblo, alabaron a sus dioses diciendo, nuestro Dios, vean la D minúscula, un ídolo, están alabando a un ídolo. Nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón. ¿Para qué, hermanos? ¿Para que nos qué? Wow. Y llamaron a Sansón de la cárcel. ¿Y sirvió de qué, hermanos? Delante de ellos. Y lo pusieron entre las dos columnas. Wow, qué. Llamar a Sansón para que nos divierta y para que nos sirva de juguete. La palabra dice, el Señor es blasfemado entre vosotros, el nombre del Señor es blasfemado por causa de vosotros. El Señor le dijo al rey David, por cuanto con esto has hecho que los enemigos de Dios blasfemen contra mí, te va a venir esto. Aquí un cristiano, un hijo de Dios, le sirvió de juguete al mundo. ¿Por qué? Por vivir lejos de Dios. Sansón fue creado muy similar a Juan el Bautista. Muy similar el nacimiento, muy similar el propósito. Pero vean a Juan el Bautista y vean a Sansón. Uno, tratando de vivir cerca de Dios, tratando de agarrar aquello por lo cual fue agarrado por Cristo. Y el otro, ¿qué tiene de malo? Todos lo hacen. Una copa, ¿qué tiene de malo? Un traguito social, ¿qué tiene de malo? Hombre, la música, esas música, ponen el radio, ponen la música en tu casa, en el radio, mientras no te escuchen tus papás, no hay problema. Ahí está Sansón. Y un día vas a pagar las consecuencias. Por eso a Sansón le sacaron los qué, porque por ahí se dejaba guiar, por los ojos. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza, pero hermanos, Juan el Bautista, tremendo siervo de Dios. Aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y lo bautizó. Pero Sansón, un juguete. Un juguete, hermano, ¿por qué no creces? ¿Por qué no creces? Hebreos, para terminar, Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, verso número 12. ¿Ya lo encontró, hermanos? Dice Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño.
Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dijo el apóstol Pablo, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también extraviados de la sincera fidelidad y a Cristo. Y aquí dice, para que por el uso teniendo los sentidos ejercitados en el discernimiento, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿vamos a dónde, hermanos? Adelante. ¿A la qué? A la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina, de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio venidero. Pero el versículo 1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Adelante, adelante, crece, hermano, crece, hermana, crezca, joven. Crezcamos, hermanos, crezcamos. Si no, entonces, ¿cómo nos mirará el Señor, hermanos? Nos mirará como niños. Pregúntate. ¿Cómo te mira el Señor? ¿Como un niño? ¿Te mira como espiritual? ¿O eres definitivamente natural? Aquí podemos saber, hermanos, los tres. Podemos saber los dos o podemos saber uno. Aquí, hermanos, el punto es que Dios quiere que crezcamos. Amén. Amén. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales. Os di a beber leche y no alimento sólido. El alimento sólido o viandas es diferente clase de comida. Usted se siente en la mesa y una vianda, hay diferente clase de comida. Pero los corintios no comían eso. Solo lechita y lechita. Hay que tratarlo bien. Hay que saludarlo bien. No le hables áspero. No le digas nada porque es muy sensitivo, porque se hiere muy rápido, porque es un niño y debiendo ser ya maestros. No, yo no estoy diciendo faltarnos al respeto, hay que respetarnos, hay que amarnos, pero a veces decimos algo que no es y ya estamos ofendidos. Niños, vamos a ponernos en pie, hermanos. Oramos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te ruego que nos lleves estos pensamientos, Señor, en lo profundo de nuestro corazón y que despiertes el deseo, la prontitud, la rapidez de aprender más de ti, de vivir más para ti. Danos tiempo, Señor, para escudriñar las Escrituras. Danos tiempo para tener momentos de oración. Danos tiempo para tener tiempo para ti, Señor, porque a veces no lo hacemos. Nos alimentamos solamente cuando venimos a la iglesia, 2 horas, y no es suficiente, Señor, hermanos, no es suficiente 2 horas para estar 5 o 6 fuera de la voluntad de Dios. Ayúdanos, Señor, a crecer. Ayúdanos, Señor, a crecer. Que siempre seas tú, Señor, nuestro despertar, nuestro pensamiento. Que durante el día nos estemos alimentando, Señor, de la palabra de Dios, ya sea escuchada, sea meditada. Que nos alimentemos de música cristiana sagrada, no de música del mundo con letra cristiana, que en realidad es un desperdicio y pérdida de tiempo. Ayúdanos, Señor, que siempre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro deseo esté pensando en los hermanos, esté pidiendo bendición para ellos, esté pidiendo bendición para la iglesia. De esa manera, Señor, nuestra mente, nuestros sentidos se van a ejercitar en tu conocimiento, en tu voluntad, en tu sabiduría. Gracias por el privilegio que nos das
de escuchar tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.